¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. ¿Habrá un tema con mayor poder de convocatoria entre las mexicanas y los mexicanos que no sea la pobreza y la desigualdad que la produce? Este lastre que llevamos cargando casi desde la fundación de nuestro país, ahí sigue dañando por lo menos a la mitad de la población. Acción Ciudadana frente a la pobreza es un ejercicio de muchas organizaciones y de personas que han tomado la decisión de combatir esas condiciones que reproducen la miseria y la indignidad desde todos los frentes, desde el frente económico, desde el frente social, desde el frente cultural. Hoy hablaremos de esta iniciativa, esta organización de organizaciones, que podría dar paso a una mirada distinta para que un día, cuando dejemos este planeta, la pobreza sea un asunto del pasado mexicano y no del futuro mexicano. Hoy hablamos de esto. Acción Ciudadana frente a la pobreza. Comenzamos. Para hablar de la acción ciudadana frente a la pobreza, esta iniciativa a la que hacía referencia en la introducción, he invitado a 4 de sus integrantes, a quienes están liderando de alguna manera este esfuerzo. Les voy a pedir que, como esa tradición aquí en Espiral, se presenten para que posteriormente nos cuenten de qué va esta intención, esta iniciativa. Rogelio Gómez Hermosillo, me da mucho gusto volver a tenerte aquí en Espiral. Te doy la palabra para que te presentes. Gracias, Ricardo. Soy Rogelio Gómez Hermosillo. Estoy coordinando el equipo operativo de la Acción Ciudadana frente a la pobreza. Y bueno, toda mi vida, 35 años, he estado en sociedad civil luchando por una democracia, pero que dé resultados para la gente frente a pobreza y desigualdad. Y además tuve el chance de estar 6 años en el gobierno también. Entonces ya tengo las dos perspectivas y la verdad creo que podemos hacer algo en esta generación para resolver este asunto. En tu currícula reúnes 2 elementos en efecto. Por un lado, observador electoral, movilizador para que la gente votara. Te tocó estar muy cerca pues, de esos movimientos que dieron paso a lo que hemos llamado la transición democrática en el país. Y luego, en efecto, fuiste cabeza del programa Oportunidades, Hoy Prospera. Es que será interesante que nos digas cómo se ligan estos 2 temas, cómo sintetizas las 2 experiencias en esta nueva tarea que te has asignado. Muchas gracias, Rogelio, por estar aquí y tengo el honor también de compartir la mesa con Lucila Servirge. Muchas gracias por estar aquí, Lucila. Buenas noches, soy Lucila Servirge, de profesión teóloga, profesora de teología. Ahorita estoy de vicepresidenta del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia y presido ahorita el núcleo organizador de la Acción Ciudadana frente a la pobreza. Pues muchas gracias, Lucila, estar aquí y sería interesante que nos cuentes cómo desde las organizaciones de la sociedad vinculadas con las iglesias o con la iglesia se ha evolucionado el punto de vista sobre las políticas y las acciones justamente frente a las condiciones que generan pobreza. No podríamos decir que se ha mantenido una fotografía estática, hay reflexión y en ese sentido, bienvenido tu aporte aquí. Muchas gracias por estar, Lucila. Y le doy ahora la palabra a Felipe Evia, investigador. Me da mucho gusto tenerte aquí, Felipe. Gracias. Pues soy Felipe Evia, soy investigador del CIESAS, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, miembro del Comité Asesor del Frente y interesado en temas de participación ciudadana, control social y cómo esto se puede estar vinculando con derechos sociales. Has trabajado temas relativos a la educación y ahora te aproximas con esa mirada también a los temas relativos a la pobreza, Felipe. Sí, he trabajado temas de estudio principalmente con temas de combate a la pobreza tanto en México como en Brasil, como con temas de educación específicamente ahora a cargo de una medición independiente de aprendizajes para saber si los niños saben leer y saben hacer operaciones matemáticas básicas desde la ciudadanía. Muchas gracias por acompañarnos y no saben cuánto se honra Espiral por tener aquí a Jesús Campos. Bienvenido. Gracias, Ricardo, por la invitación. Gracias. Bueno, Acción Ciudadana me invitó también al Consejo Asesor. Yo en lo personal he trabajado toda mi vida también más bien en organizaciones sociales de base amplia que le apostaron a la vida productiva y a la vida educativa, yo digo como ejes para detonar el desarrollo en sus regiones.
Ahorita estoy también coordinando, encargado del Centro de Investigación de Economía Social Solidaria de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en el Consejo del Fondo FIDES, un fondo de capital de riesgo de y para empresas de economía social solidaria. Y estoy también en varios consejos internacionales, con el Grupo Mondragón Cooperativo, con unas instancias también en Centroamérica y Sudamérica. Jesús, te toca hacer la apuesta, lo dijiste hace un momento, por la vía productiva para enfrentar las condiciones que generan pobreza, no por la vía asistencialista. Sería interesante que nos hagas la distinción, porque no ha sido fácil introducir el argumento productivo. Es decir, que siguiendo aquella metáfora, es enseñar a pescar más que regalar pescado. Sí, totalmente. La apuesta de lo que ahora llamamos economía social solidaria ha sido claramente por levantar empresas que son productivas, competitivas, rentables, pero la propiedad, la gobernabilidad de la gestión está en manos de los propios trabajadores, de los mismos productores, de tal manera que se apropien del valor agregado que se genera de las utilidades, del conocimiento e impacten en su región. Entonces, esa es la apuesta. La apuesta no es donativo, no es subsidio. Yo diría, y quisiera nada más cerrar, el enfoque es ir al potencial que tiene la población pobre y vulnerable y no verla desde las carencias. Puede ser sutil, lo iré aclarando, pero es una diferencia total de cómo enfrentar la pobreza. A ver, entremos de ahí, ¿no? Es decir, la pobreza, decía von Humboldt, era el principal lastre de México o de lo que había dejado de ser la Nueva España, y esto lo dijo pues a principios del siglo XIX en su viaje aquel. La pobreza era la gran deuda, dijo Molina Enríquez a principios del siglo XX. La pobreza en México sigue siendo la principal vergüenza de la actual generación. O sea, estructuralmente este país no ha podido resolver pues, su dilema central. Y ahora quiero que me ayuden a entender pobreza y desigualdad, que son dos cosas distintas. ¿Por qué meterse de nuevo con la pobreza y con qué visión nueva entrarle a un tema tan antiguo? Mira, empecemos por decir, México es un país rico. México no es un país pobre. Su población vive en pobreza. La mitad de su población no tiene un ingreso suficiente para adquirir los satisfactores más básicos. Lo más básico, alimentación, vestido, casa, transporte. Lo más básico, la mitad de la gente, 60 millones en un país rico de OCDE, la 12 economía del mundo, pero 71 en el índice de desarrollo humano, en donde ya se mide ingreso per cápita, donde se mide además salud y educación, una medición bastante básica. Entonces, ¿por qué entrarle a eso? Porque no nos podemos acostumbrar. Porque sucesos como los de Ayotzinapa o todos los escándalos de corrupción a lo que llevan es a que necesitamos hacer cambios de fondo en nuestra realidad y que si como ciudadanía no le entramos, no, se van a quedar ahí. Va a haber muchos discursos de pobreza, pero pocas acciones. Y ahorita si quiere regresamos sobre desigualdad, porque son correlativos. Pero ampliemos, ¿no? Porque este no es un país pobre, dice Rogelio, pero es un país profundamente desigual, lo cual explica que tengamos a la mitad de la población en pobreza. Así es. Entonces el problema es la desigualdad, no la pobreza. Pues permíteme, yo pienso que el problema, la desigualdad en sí podría ser parte del pluralismo, en teoría. El problema es la desigualdad injusta o la desigualdad que genera injusticia, que genera pobreza. Entonces el problema es la pobreza. Si la desigualdad no generara pobreza, pues la dejaríamos ser. No tendríamos más que el problema a lo mejor de las diferencias o quizás la envidia, pero el problema es que genera pobreza. Sí, digamos, en el 50 Marshall, el investigador, hablaba de derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos. Y justamente la lógica de entender el asunto de los derechos era decir, bueno, todos tenemos que tener un piso mínimo para ser ciudadanos, ¿no? Y también, según, por ejemplo, otro sociólogo, Simmel, decía que la pobreza implica ser ciudadano de segunda. Por eso también es un problema no solo económico, sino también es un problema moral, ¿no? Realmente nosotros, las personas que están destinadas a la pobreza, tienen menos posibilidades de ser ciudadanos, de formarse como ciudadanos, de generar ciudadanía y, por lo tanto, de participar del desarrollo, ¿no? Por eso somos un país rico con población pobre, ¿no? Entonces yo creo que, y eso tiene que ver también con la desigualdad. No podemos aceptar un piso mínimo de desigualdad si hay gente con hambre, ¿no? Y eso entonces, este frente y las acciones tienen que orientarse a buscar ese mínimo piso que nos asegure a todos ser ciudadanos en el amplio sentido de la palabra. Yo te diría que estamos en esto de las organizaciones con las que trabajo
porque recorriendo el país lo que uno ve es que esos 53.3 millones, los 40 también que están en vulnerabilidad, lo que están haciendo es producir y es trabajar y es salir adelante con su trabajo productivo. Un día se podrán ir por el Prospera, pero ellos lo que están haciendo es eso, o sea, y eso lo han hecho durante años en condiciones adversas y aún así han logrado generar empresas que pueden ahorita estar facturando hasta 300, 500 o hasta 5,000 millones de pesos, otras más pequeñas, financieras que operan en el país por este tipo de sector, operando 400, 500 millones de pesos de créditos al año con recuperaciones excelentes, no microcrédito, crédito productivo. No creo en el microcrédito, no creo en el subsidio, no creo en la filantropía, no creo en la base de la pirámide que empujan los organismos internacionales. Entonces, ¿por qué seguir? Porque esta gente está luchando y buscando ese camino, aunque todo el alrededor le ha sido adverso y no tiene las condiciones para ello. La verdad que déjame lanzarlo ahí. A ver, que el problema de la pobreza en México es un problema de larga data, lo sabemos. Que al no haber un piso mínimo, las desigualdades son injustas y canijas, ¿no? Son violentas contra la población, lo sabemos. Yo les pregunto, ¿para qué una nueva organización? Es decir, ¿qué nuevo enfoque, qué nuevo aporte, qué tienen que decirnos algo que no sepamos? Y bueno, si esto es una acción, supongo que estarán convocando. Entonces, a ver, ¿por qué argumento convocarían a gente que estamos ya casi como adormecidos con el argumento? Bueno, este es un país pobre, ni modo, así nacimos, así somos, no hay nada que hacer. Ese es el punto, que estamos como adormecidos y acostumbrados y que no nos podemos acostumbrar porque no tenemos viabilidad como país y porque hay un gran potencial de desarrollo. Lo dicen los que estudian productividad y lo decimos los que tenemos un enfoque de derechos y que tenemos un enfoque de democracia incluyente. Entonces, ¿cuál creo que es el punto básico? Que no es un problema de saber, sino es un problema de decidir hacer una cosa distinta. Uno de los primeros mensajes que dimos el día que se presentó la acción es que la evidencia está ahí, está clarito lo que no funciona, seguir haciendo lo que no funciona, seguir haciendo programas dispersos que no tienen ningún sentido, seguir pretendiendo que un programa social como el Prospera sea la solución frente a la pobreza, y ahorita explico que sí puede solucionar, pero no la pobreza, y lo dije también cuando dirigí Oportunidades. Ese es un error, o sea, el problema son los programas que deben generar ingreso. A ver, cambiar la mirada. Los pobres son trabajadores. Empecemos por ahí. Él está diciendo productores porque se asocia mucho con productores y está muy padre porque es, digamos, la gente que tiene activos. Y en las ciudades los pobres son los trabajadores. O sea, en nuestros países como México no es como en España o en Europa, que son los que están en paro, los que están desocupados, los que caen en pobreza porque obviamente pierden su ingreso y se quedan nada más con el subsidio. Acá ni existe el subsidio tal. Pero lo que quiero decir es, el salario de los trabajadores no alcanza para vivir. El 40% de los trabajadores no le alcanza para comprar la canasta de alimentos. El ingreso trabajan laboral, 8 y 10 horas diarias y aún así no les alcanza. El ingreso laboral de 40% de los trabajadores no cubre la extrema, o sea, no la canasta de satisfactores, la de alimentos, la bajita, la que define mundialmente pobreza extrema, 40%. Datos de México, ¿cómo vamos? Y eso es lo que estamos diciendo. A ver, si ya sabemos cuál es el punto, ¿para qué seguimos hablando? Y ahí viene la nueva medición de la pobreza. ¿Vamos a volver a hablar del Prospera o empezamos a hablar de la Zagarpa, de Hacienda y de Economía? Claro. Eso es lo que acaba de salir en este informe de Oxfam, que una persona puede estar trabajando todo el día, ganando salario mínimo, para mantenerse en pobreza. Y si con ese salario mínimo tiene que mantener a otra persona, las dos personas están en la pobreza extrema. A ver, perdón, Felipe. Sí, o sea, yo creo que un error, y por eso la nueva estrategia, es aislar la pobreza como un problema solo de desarrollo social, solo de asistencialismo, que eso nada más va a mejorar entonces con subsidios o con acciones compensatorias para que tengamos piso parejo y ahí sigamos creciendo. Esa lógica de aislarla es la que no está resultando. ¿Aislarla frente a qué? Aislarla de las políticas productivas, aislarla de las políticas financieras, aislarla de las políticas hacendarias, de las políticas democráticas, de la educación, del acceso a los servicios sociales. ¿No? Cuando nosotros creemos que pobreza es una cosa nada más de dinero y que entonces dando más subsidios podemos solucionar el problema, no entendemos que la pobreza es un problema mucho más complejo, es un problema que se relaciona con la desigualdad, que se relaciona con la falta de oportunidades, que se relaciona con la falta de productividad y con la falta de ciudadanía. A ver, déjame ver si entendí. Cuando en este país se atiende el problema de pobreza, inmediatamente se mete todo en un cajón.
que la Secretaría de Desarrollo Social, la De federal, acuerdo. o la de los estados, vean qué programas lanzan o afinan o pronuncian In- para resolver el problema de la pobreza. Inclusive más chico, perdón, es que el programa Prospera o Oportunidades o un programa de transferencia de dinero ¿qué vas? solucione el problema, ni siquiera la política social. Yo me acuerdo, varias veces he tenido programas aquí dedicados al tema y sí, siempre que se habla de, bueno, es que hay un problema con la pobreza, sí, pero se ha aumentado el subsidio, ahora son más integrantes del padrón de Prospera, ahora está el programa de Cruzada contra el Hambre, es decir, siempre hay como una respuesta de estos programas. Y lo que tú dices, una mirada distinta implicaría que la pobreza es el resultado de un conjunto de variables Así es. y que si no se ataca o se enfrenta en ese conjunto de variables de manera coherente, de manera integral, la pobreza sigue ocurriendo. Este sería el planteamiento principal. Y que el centro, el eje de esas variables es económico. Por eso la primera propuesta de la Acción Ciudadana es economía incluyente. Por eso es muy importante que esté aquí Jesús. Porque cuando hablamos de economía incluyente estamos hablando de que el salario alcance y de que el potencial productivo de los pobres forme parte del México que crece, del México que puede ser competitivo. Aquí hay señores que exportan. El problema es que están metidos en la sierra de Oaxaca y nadie ha puesto el camino. Si no, estos volaban mucho más. Es un poco, pero que nos cuente él, pues. Sí, precisamente al hablar de detonar el potencial y no resolver las carencias, porque el enfoque ha sido eso, no tienen piso, les doy para el piso, no tienen techo, les doy para el techo, no tienen dinero, les regalo dinero. Eso no se ha servido para nada. Las últimas décadas, ustedes lo han visto, los miles de millones que se han dedicado y la pobreza sigue. ¿Qué es lo que planteamos? Vamos a detonar el potencial. Y a detonar el potencial, entonces, ves primeramente la persona, las capacidades que tienes, ves la vocación de la región, pero ves también la cuestión de infraestructura productiva, ¿no? En vez de estar regalando casas, ves qué infraestructura hace falta, si falta gas, si falta carretera, si falta ferrocarril para que pueda detonar la agroindustria, para que pueda detonar la industria en aquella región. Entonces, es distinto el enfoque y la manera de enfrentarlo. Y entonces tiene que entrar banca de desarrollo, que este país no se ha dedicado para nada a detonar el potencial de los pobres, tiene que entrar Zagarpa, tiene que entrar Sedesol, tiene que entrar la Secretaría de Hacienda, tienen que entrar todos. Es una acción transversal. Es una acción transversal con un enfoque distinto que es empujemos el potencial de los pobres y vulnerables, detonemos el crecimiento en esas regiones, en vez de estemos dándoles nada más dinero que aparentemente es para que salgan y no salgan. Ahora, Jesús, este planteamiento es un planteamiento del potencial productivo de los trabajadores con menos ingresos o trabajadores pobres, muy fincado en el área rural y con alguna experiencia en el área urbana. Voy a corte y quiero que distingamos, digamos, ámbitos. Sí. Y también les voy a pedir que regresemos a hablar de un factor de la economía que me parece clave, salario. Claro. ¿No? Porque pues, si el salario no se mueve, nada más se mueve. Quédense con nosotros, seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la acción ciudadana frente a la pobreza y se empieza a configurar el centro de la discusión. Dicen ustedes, si no hay una mirada económica del problema de la pobreza, sin una mirada asistencialista, buena onda, dádiva graciosa, subsidiaria, pues la pobreza se sigue reproduciendo. Entonces, el problema es económico, hay que verlo con los lentes económicos y ustedes ampliaban lo económico, o sea, la política financiera, la política fiscal, alguno diría incluso la política monetaria, no voy a ir hasta allá, pero claramente es un enfoque mucho más amplio que requiere muchas instituciones. Con todo, necesito entender partes de esta discusión. Y una que estoy obligado a poner aquí en la mesa es salario. Dice Rogelio Gómez Hermosillo, con el salario actual, una enorme cantidad de la población, al menos 40% de la población económicamente activa, la población trabajadora, no le alcanza para llevar el pan a la mesa, no alcanza para un mínimo de bienestar alimentario. ¿Por qué no subimos los salarios? Perdón que se los ponga así, pero es que esa podría ser una propuesta de entrada. Discutamos una política de incremento salarial. Y van a estar gritando del otro lado de la pantalla, muchos diciendo, es que no se puede porque vamos a reventar la economía. Pues se los pongo aquí enfrente. Sí, no, ¿por qué? ¿Qué países han bajado significativamente la pobreza en América Latina? Chile, Brasil, ¿no? Y esos países
han centrado su política de reducción de la pobreza en el aumento salarial, justamente, ¿no? El aumento que tuvo del sueldo mínimo Brasil en plena época de crisis es lo que explican los investigadores de Naciones Unidas de cómo lograron reducir la pobreza y cómo lograron reducir significativamente. El caso de Chile en los 90, la gran apuesta del gobierno de la concertación chilena fue aumentar significativamente los sueldos y los salarios, ¿no? Hay experiencia internacional que dice... A ver, te la devuelvo. Países latinoamericanos donde ha decrecido el ingreso es Venezuela y México. Te pongo al otro lado, así tú me estás hablando de Brasil y Chile. ¿Qué hicimos mal nosotros para que el ingreso haya caído en los últimos 15 años? Por cierto, estos dos países, Venezuela no me queda claro por qué, a lo mejor tú sabes. Sé más de México, de Venezuela no sé mucho, pero uno de los factores claves que ha pasado en el caso mexicano es que el sueldo mínimo no se utiliza como sueldo mínimo, sino se utiliza como una moneda administrativa para fijar multas, ¿no? Pero realmente si te pasa un alto, ahí sí te acuerdas del salario mínimo, ¿no? O si te dan una beca de CONACYT, o sea, un estudiante de maestría en México gana 4 o 5 salarios mínimos, ¿no? Ese es la caja de corte. ¿Cómo puede ser que entonces un ciudadano pueda vivir con un salario mínimo? ¿Es un problema del salario mínimo? Es un problema de política salarial y es un problema de régimen laboral más en general, porque estamos ante o sea, sería fácil reivindicar solo subamos el salario mínimo, que yo creo que en un paquete decreta el aumento en un 30% con eso sacas en un paquete de recuperación. En un paquete de recuperación yo creo que hace sentido hablar de un proceso gradual de recuperación del poder adquisitivo del salario a su nivel por lo menos de los 70, que es su nivel más alto de los últimos 40, 50 años, 76, 77. O sea, la gráfica es clarísima y ahorita sí ya es patético. Es decir, que el salario mínimo, o sea, que se trabaja para ser pobre, porque ya tenemos, es que ese es el tema, tenemos ya medición oficial de pobreza, tenemos un concepto en una ley que garantiza derechos sociales, que habla de lo que es pobreza, pero nadie ha sacado la ecuación de que eso tiene algo que ver con lo laboral y con la política salarial. Lo voy a anotar porque necesito que me expliques qué quiere decir con un paquete integral de recuperación del poder adquisitivo. Es que mucha gente no le paga ni el salario mínimo, Ricardo, ese es un asunto. Y la informalidad, que pareciera que es culpa de los informales, cuando la mitad de la gente, por lo menos en la ciudad, que está en lo informal, está en las empresas formales. O sea, el problema es que se excluye. O sea, nosotros salimos a decir, hay un problema de política económica y hay un problema de conductas sociales que hay que poner a debate. Lo que pasa es que ciertamente hay empresas más productivas que otras. Entonces, cuando se ve todo agregado, sí se vuelve muy complejo. Ahora, claramente ha crecido la productividad del trabajo mexicano y no el salario, eso está claro. A ver, voy despacio. Están planteando un programa integral de recuperación del poder adquisitivo. Esa es una de las propuestas de la acción. Un paquete, una estrategia de Estado para enfrentar la pobreza con ingresos. A ver, productivos, tipo los rurales y urbanos con salario. Pero a ver, Jesús dice... Hay que detonar el potencial productivo o impulsar el potencial productivo del trabajador con menos recursos. Esto quiere decir que la palabra productivo, Jesús, es importante en tu ecuación y eso tiene restricciones económicas. ¿Cómo fijas los salarios en tus empresas, en las empresas sociales? Es decir, ahí les dicen cuántos salarios, se decreta como estudiante de CONACYT. A ver, aquí todos los trabajadores ganan por lo menos como estudiante de CONACYT, o es a partir de ganancias, o a partir de un umbral. ¿Cómo lo fijas? Ahí va, presidente. El tema está en el tipo y el modelo de empresas que estás estimulando crear en el país. ¿Y a qué voy? Las empresas de economía social, y que hay urbanas, pero hay rurales, pero hay muchas urbanas ya. Y está el crecimiento en varios sectores también industriales. ¿Pero a qué me refiero? El modelo de empresa es, eres competitivo, tienes que tener productividad, eso lo sabemos a nivel internacional, queramos o no estamos en un contexto... Aunque seas empresa social, aunque seas cooperativa. Aunque seas cooperativa, tienes que tener un nivel de productividad, tienes que tener tecnología, conocimiento y poder ser productivo. Pero ¿qué pasa? Las utilidades de la empresa no son para que alguien las acumule y se las lleve. Las utilidades de la empresa son, en primer lugar, para reinvertir en la misma empresa y que pueda seguir creciendo, porque el objetivo es el desarrollo del empleo. En segundo lugar, si hay un excedente, obviamente se premia el trabajo de los que son trabajadores socios y se les va sacando de manera permanente de la pobreza. Y en tercer lugar, si todavía hay mayores utilidades, en vez de repartir dividendos a una o dos gentes, se van a la creación de nuevas empresas.
Esto te lleva económicamente a una fórmula y a una ecuación de constante crecimiento. Y eso ha hecho que hayan crecido en el mundo, ya no solo en México. Digo, tenemos empresas de este tipo que facturan 70,000 millones de dólares al año. Tienes otras que están facturando 13,000 millones de euros. O sea, estás hablando de empresas grandes, competitivas, que tienen un rango diferencial en el salario no mayor a 1,7 a 1,10. A ver, voy despacio. Aquí me estás dando dos elementos que son de destacar. Primero, me estás diciendo cómo ganan los socios. O sea, México tiene un drama, ¿no? Empresas pobres, empresarios ricos, extraen recursos. Entonces, el modelo de empresa social evita que esto ocurra. Con todo, hay dividendos, si les toca a los socios y eventualmente eso se reinvierte. Pero de todas maneras, adentro hay trabajadores que no son socios. No, en principio todos son socios. Todo trabajador de empresas sociales de empresa es socio. Hay, obviamente, en los procesos reales un proceso de integración. La llantera allá del Salto, o sea, puede haber empezado con 500, ahorita son 1,000 y hay un proceso de incorporación como socios, puede haber una temporalidad de incorporación como empleado, para que obviamente haya una conciencia y una cultura. Todos son socios. Ahora dijiste, la diferencia salarial no es más de 1 a 10, es decir, el que menos gana no puede ganar. No puede ganar más. Hay un cierto pequeño diferencial de bonos, pero nunca te llega. Hay países donde establecen 1,5, 1,7, yo no he visto más de 1,10 que se ha aceptado, 1,9, 1,10. En México no. Alguien que gana 1, su jefe puede ganar 100 y el siguiente jefe puede ganar 1,000. Y el dueño se puede llevar 10,000 veces más. El que más gana no puede ganar más de 10 veces del que menos gana. Sí. Es un tabulador fijo. Y las utilidades y excedentes se van a la reinversión en nuevas empresas. A ver, esto es bien importante. Si uno revisa las naciones más equitativas, normalmente no hay una diferencia de más de 5% entre un nivel y otro. O sea, si alguien, en efecto, está ganando 10 pesos, la diferencial con el siguiente nivel, pues no podrá ser de más de X número de pesos que no rebasen el 5%. A ver, en México no. Parte de la cultura nuestra hace que entre un cargo y otro normalmente se va al doble, ¿no? Entre jefe de departamento y director de área, director general, eso es el gobierno, pero lo mismo pasa en las empresas. A ver, en esta propuesta de salario, ¿tienen alguna reflexión hecha? Mira, yo lo que te diría, siendo muy realistas, es lo que estamos planteando, es que esto tiene que ser el debate de la sociedad. O sea, nuestro planteamiento no es que la acción ciudadana frente a la pobreza va a venir así como resolver la problemática de la pobreza, sino que hay que poner a debatir a la sociedad en su conjunto, pero con evidencia, no con ocurrencias, y empezar a discutir cuáles son nuestras mejores opciones para enfrentar estos temas de salario, que son claves, no vamos a resolverlo sin salario, laborales, de competitividad, y cómo asociamos competitividad y productividad con remuneración, porque ahorita están disociados, o sea, esa es la tragedia, o sea, las empresas pueden ser muy productivas y los salarios pueden quedarse en el camino. ¿Lucila, algo que añadir en esta dirección? Pues esta parte de los salarios bajos en un momento dado se hizo para reducir la inflación, que ni siquiera ya es un problema económico actual. Claro. Y más bien lo que ha producido es el no fortalecimiento del mercado interno. Fuimos muy efectivos en los 80, los 90 para frenar la inflación y nos quedamos con aquellas medidas cuando la enfermedad se fue. Por un lado, y por otro lado se generó otra que es un mercado interno que no está funcionando y que no está viendo posibilidad de que circule la productividad. Pero el que se quema con leche es tarjocó que le sopla. A ver, sí hay la idea de que si destapáramos una espiral de crecimiento de los salarios, regresaríamos al México de la inflación. O sea, si aquí estuviera frente a mí un secretario de Hacienda o un funcionario de Hacienda, ya estaría muy nervioso, moviendo los pies, diciendo, no, eso no se puede. Eso que están ustedes planteando nos va a regresar justamente al México del que nos escapamos. ¿Cuál es la opinión? Y por eso le llamamos, se puede llamar acción ciudadana frente a la pobreza, pero para traducirlo rápido, frente común a la pobreza. Es decir, el problema es la dispersión. El problema es que se están tratando de ver los problemas como si fueran uno, inclusive solamente económico. Es económico, pero fundamentalmente de gestión, de la forma como estamos repartiendo los recursos y de la forma como se están repartiendo las oportunidades. Entonces, al mismo tiempo que ser económico, es un problema de gestión social, llámese político, pero no impugnando solamente al político, de políticas empresariales también, y de políticas de ciudadano, de cómo el ciudadano actúa. Tanto si estoy en los
estratos más necesitados, en los cuales de alguna forma estoy esperando que alguien atienda las necesidades y pienso que no las puedo resolver yo, que no tengo un papel yo allí para resolverlo, cuando cada vez está más mostrado que si hay muchas personas unidas pidiendo o señalando algunas fallas, esas fallas son atendidas. Entonces, hay una forma como lo gestionamos desde los lugares en los que estamos, y a nivel de ciudadanos también, con todo esto que llamas del trabajo informal. Todos de alguna manera contratamos trabajo informal, ¿no? Entonces ese nivel allí también hay una gran falla de gestión en lo que estamos haciendo. A nivel del reparto de las cuestiones de todos los subsidios gubernamentales, ahí bueno, ni hablar, ¿no? El problema es de gestión muy grave. Es una parte muy, muy importante de cómo estamos gestionando, cómo estamos repartiendo esa riqueza que sí está. Yo te diría, si no se puede hablar del salario, si no hablas de competitividad y productividad, no puedes hablar del salario si no hablas del modelo de empresa incluyente que estés generando, si no hablas de medir otros impactos que las empresas puedan estar en un momento generando en los lugares, y tampoco puedes hablar de ellas sin el tema, por ejemplo, de la reinversión, ¿no? No hay estímulos en el país para que muchas empresas sigan reinvirtiendo en este país y en estas regiones, ¿no? Y en las regiones de mayor pobreza. El tema de la reinversión también obviamente te daría una mayor generación de empleo formal. Nosotros estamos solamente en empleo formal. Y un paréntesis que parece aislado, pero es, ahora que fue lo del TLC el año pasado, salieron muchas cifras. Ya se habló que ya subimos la inversión extranjera directa en esos 20 años de un promedio de 2.9 a 19.3 mil millones anuales. Ya subimos las exportaciones no petroleras, ¿no? Casi también 10 veces. Las manufactureras. Ya hicimos, pero la pobreza sigue, la desigualdad sigue, la falta de movilidad. Digo, los recientes estudios de distintos centros han ido demostrando que prácticamente el 70% de la población sigue en los 2 quintiles más bajos. Entonces, ¿qué pasó? Si todo eso funcionó aparentemente bien, las cifras macro nos están dando bien, ¿por qué entonces seguimos en esos niveles de pobreza, desigualdad y bajos salarios? Y también el último informe de la OCDE es claro, ¿no? La política de recaudación y redistribución del país no impacta más que un 4% en la redistribución, cuando en los demás países es arriba del 26 o por ahí anda. A ver, hay varias preguntas que ya sembró Jesús. Sí, muchas. Y yo no tengo explicaciones. Y me tengo que ir a corte. Ya las puso, ¿se acuerdan de ellas? Ahorita regresamos, yo quiero saber por qué. ¿Por qué la locomotora de la exportación, que era nuestra gran apuesta, funcionó y los vagones se nos quedaron atrás? Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral hablando de esta iniciativa interesante, Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Revisé el catálogo que se presentó y hay una crítica fuerte a las políticas públicas. Si pareciera que el asunto no solamente es de empresas que no han sido capaces de generar condiciones de productividad incluyente o de reparto incluyente de los recursos, o de formalidad para que el piso básico le toque a sus empleados, sino hay un problema más amplio, un gobierno cuyas políticas públicas no están funcionando. Yo quisiera que me resumieran una nuez, Felipe Rogelio, ¿cuáles son esas políticas públicas que merecen una crítica de parte de esta iniciativa que ustedes comandan? Mira, en simple, o sea, en política económica, no cualquier crecimiento económico, es lo que acaba de decir Jesús, nos va a lograr resolver el problema de pobreza y desigualdad. Entonces, crecimiento incluyente, economía incluyente. Y hay que debatir bien qué es eso y cómo se concretiza, pero por lo pronto hay que decir que solo vender crecimiento no resuelve el asunto, ya se demostró, ahí está. O sea, la idea de crecemos y luego repartimos era una falacia. Eso está rota, eso es falaz, eso es falso, y la evidencia es clara. Hay que crecer de una determinada manera. Si hay que crecer, hay que generar riqueza. Pero o esa manera es incluyente o no lo vamos a lograr. Y en el tema social, porque ahí sí, eso es lo que no ha servido para nada. ¿La inclusión es responsabilidad primera del gobierno? ¿Es primera de la sociedad?
es primera de quién. Se requieren políticas públicas. Entonces es un problema de políticas públicas. Yo sí creo que la sociedad tiene una responsabilidad y yo creo que los empresarios tienen una responsabilidad que tienen que asumir. Y ahora que se habla tanto de responsabilidad social empresarial, a ver si empezamos a subir un poquito la vara para que no solo sea tener filantropía y cumplir de alguna manera las leyes, sino que empecemos a decir, a ver, cómo se están generando nuevas empresas, etcétera, subir un poco. Pero está debate, no es que digamos nosotros que deben hacer los empresarios. ¿Qué podemos acordar como mexicanas y mexicanos, ciudadanos responsables de nuestro país para empezar a enfrentar este problema? Ese es el llamado, no es el llamado a vamos contra este o vamos contra aquel. Pero usted decía que vamos Prospera juntos a sola resolverlo. no funciona. Pero lo cierto es que, yo sí me acuerdo, IMSS, Coplamar, PIDER, PIRE, Solidaridad, Oportunidades, Prospera, Cruzada contra... A ver, políticas ha habido. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema de estas políticas? Déjame decir una frase para que entre Felipe. Y lo que te iba a decir es, políticas sociales tienen que garantizar derechos sociales, no solo hacer ese recorte de acciones. Yo sí reivindicaría que darle becas a los niños para mantenerse en la escuela sí es una buena inversión, que para eso sí ha servido, pero no para resolver el problema de pobreza y desigualdad. Y perdón. Sí, digamos, hay varias dimensiones, de nuevo. El problema no es solo aislado. Si uno lo piensa aislado, va a tener problemas para pensarlo y para resolverlo. Una dimensión tiene que ver con este divorcio entre política social y política económica, ¿no? Entonces la política... Entre Hacienda y Sedesol. Sí, o entre crecimiento, entre economía y no solo Hacienda, entre crecimiento y Sedesol, ¿no? Entonces la vieja imagen de la ambulancia que va recogiendo, que Sedesol es la ambulancia que va recogiendo a los heridos y caídos de la política económica que no llegan a estar. Ese divorcio está demostrado, los efectos negativos que ha tenido en el crecimiento y en la reducción de la pobreza, ¿no? Ahora también hay otra dimensión que es muy importante, que es también una dimensión cultural, ¿no? Nosotros convivimos y no tenemos problema para convivir con la pobreza ni con la desigualdad, como mexicanos, y eso es terrible. O sea, cuando nosotros nos pensamos que es totalmente... dentro de nuestros parámetros, escuchar lo que dijo el secretario del INE sobre los indígenas o diferentes tipos, otras alternativas sobre lo fácil que es discriminar, lo fácil que es excluir a diferentes grupos, ¿no? Entonces ahí cuando nosotros tenemos un problema cultural, una dimensión cultural que tenemos que pensar que si nosotros no pensamos a la pobreza como algo que nos hace daño a todos, seamos pobres o no, no vamos a poder incluir y mejorar como mexicanos en esta situación. Y eso tiene que ver evidentemente con nuestra historia de desigualdad. Recordemos que estamos en el continente más desigual del mundo y en uno de los países más desiguales del continente. Entonces realmente el peso de la desigualdad es un peso no solo económico, sino es un peso cultural donde tenemos mucha tolerancia con la desigualdad. Felipe, perdón que juegue con la frase. Clinton decía, es la economía, estúpido. ¿Cabría decir que en México es la desigualdad? ¿Estúpido? Yo estoy convencido que es la desigualdad entendida en esta idea de que si nosotros no nos creemos el cuento ficticio, ¿no? Que somos una comunidad política, que somos una comunidad que todos nos tenemos que cuidar los unos a los otros, aunque seamos 112 millones, ¿no? Hay países más grandes que tienen ese sentido de comunidad. Bueno, ya me convencieron de que vale la pena una acción ciudadana frente a la pobreza. Está muy bien. Ahí están los argumentos. Hay toneladas de acciones. O sea, desde quien está hoy trabajando todos los días con personas con discapacidad, quien asiste a una casa de retiro para adultos mayores, quien da donativos para organizaciones filantrópicas, quien está en el tema de educación, quien hace evaluación de pobreza, en fin, son toneladas. Y entiendo que lo que ustedes están haciendo, decía Lucila, es un frente de organizaciones. Y ya Rogelio adelantaba, y no tenemos todas las soluciones. Entiendo que este esfuerzo es poner la mesa, más que poner los platos. ¿Para qué poner la mesa? ¿Qué esperan de esa mesa? ¿Cuál es la influencia que esa mesa tendría que tener? ¿En dónde la tendría que hacer? ¿Van a hacer proyectos productivos? ¿Van a proponer políticas públicas? ¿Van a gritar en los medios? ¿Van a venir mucho espiral? A ver, cuéntenme cuál es la iniciativa. Si nos invitas, sí. Yo te diría, pero una opinión, bueno, no, perdón, Lucy. No. Yo te diría una opinión, pero ellos obviamente que además han encabezado el esfuerzo. Desde el punto de vista nuestro, lo valioso es que hay que tejer alianzas y relaciones entre todas las organizaciones ciudadanas. Yo después de hablar de gobierno, no creo que el gobierno vaya a ir por delante en estos temas. Mi experiencia en nosotros no ha sido esa. El gobierno se va a tener que ver arrastrado por... Exacto. O sea, la demanda mueve a la oferta, más que la oferta del gobierno a la demanda. Yo estoy convencido. Y el tema es, y es otro tema, y yo lo pongo en la mesa
tal cual es poder ciudadano. O sea, sin tener miedo en ese país hay que hablar de que vamos por poder. ¿Poder ciudadano a los pobres? Poder ciudadano de los pobres democratizado. No estoy pensando en grandes centrales corporativas, no revivir las décadas anteriores. Creo que este país se va a reinventar aún en su parte ciudadana y frente a los otros poderes que existen en el país, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, tendrá que irse fortaleciendo un poder ciudadano en cada rincón de este país que se acabe. Entonces, lo que tienes que hacer es juntar a la gente, abrir espacios, poner como es la mesa, armar la fiesta para que lleguen y ellos, te aseguro que los pobres, en especial vulnerables, van a inventar mucho más de lo que aquí pudiéramos sentarnos a pensar. Pero hay que crear el espacio y los medios para esas alianzas. Y creo también, y lo digo aquí, dialogo mucho con empresarios privados que están conscientes de que debe haber una alianza entre el sector social de los más pobres y ellos mismos en otro sentido, porque ya lo dijimos de otra manera no soluciona. Entonces yo creo que es tender la mesa, tender las alianzas y sí ganar poder para empujar. Si quieres después digo mi opinión sobre lo que creo que el gobierno sí tiene que cambiar las políticas públicas. Y lo que hemos visto es que necesitamos todos los niveles. Necesitamos las asociaciones que trabajan directamente con un problema concreto de salud específico o una población concreta. Necesitamos a ellos, y no solo a las organizaciones, sino precisamente a los que están allí como beneficiarios, podríamos decir, porque son los que dan los datos, los que dan la información, los que pueden incluso ofrecer la experiencia. Esa experiencia unida, contabilizada, es un dato duro para la siguiente organización o para las organizaciones de gobierno. Necesitamos también a las organizaciones de segundo piso, necesitamos los que hacen movimientos sociales para que se sepa cómo organizar esta vigilancia social y yo no la llamaría protesta, pero esta puesta de las evidencias, este llamado a observar las evidencias. ¿Qué organización está? ¿Indosac está? ¿Qué otras organizaciones están presentes? Grandes, medianas y chiquitas de diferentes partes del país, pero en la coordinación México Evalúa, GESOC, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que son expertos en movilidad social, Fundación Merced, Fundación León 13, en el norte Sonora Ciudadana, en el sur el Frente Cívico Familiar, cooperativas de la economía social como comunidades campesinas en camino, gente que lleva décadas trabajando en esto a nivel de base, pero también construyendo organizaciones ya territoriales más grandes, y yo creo que están ahorita de entrada las que se dieron cuenta que es el momento de unir la voz, de generar poder ciudadano. Que los escuchamos en este programa y estoy de pronto interesado en formar parte de este esfuerzo. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién le hablo? ¿Cómo me organizo? ¿Dónde toco la puerta? La forma más cercana de tocar la puerta es www.frentealapobreza.mx, porque ahí quedamos conectados. Por supuesto, también con las organizaciones que están participando se puede tener, pero para todo mundo, a veces sin tener que salir de casa y a veces del teléfono, el primer paso es registrarse en frentealapobreza.mx. A ver, Felipe, citaste a Marshall hace rato, a T.H. Marshall. A ver, es una versión laica, cívica, de construcción de derechos, la de Marshall, en donde derechos políticos, cívicos, primero políticos y sociales van construyendo una sociedad democrática. Junto a eso hay un enorme esfuerzo de organizaciones religiosas que han dado su batalla y ahora además con el revuelo que le ha dado el Papa Francisco también están ahí. Así es. Pero generalmente son esfuerzos que no se tocan, no se gustan. De un lado están los comunistas, socialistas, liberales por aquel lado, de otro lado las organizaciones religiosas con su dinámica, se ven con distancia y no se confían. De un lado se asumen filantrópicos, del otro lado se asumen más democratizantes. A ver, ¿cómo hacer para que esos universos que en este país han estado fragmentados se vayan sentando a la misma mesa y no se la dé de uno o del otro lado? De nuevo, bajo la lógica de la inclusión, ¿no? Son comunidades que hay que construir, ¿no? Los católicos o los religiosos tienen comunidades religiosas y justamente es bajo esa lógica de que todos los que somos parte de esta comunidad es inadmisible que no tengan esos mínimos básicos para poder vivir dignamente, ¿no? Los ciudadanos, los que somos laicos, pensamos que justamente ese piso mínimo para vivir dignamente es el piso de la ciudadanía y la ciudadanía, recuerden, que una de sus dimensiones principales tiene que ver con la igualdad, ¿no? O sea, ciudadanos somos los que todos nos reconocemos como ciudadanos,
Pero también una de sus dimensiones importantes de la ciudadanía tiene que ver con la integración, con ser parte de, con sentirse parte de, ¿no? Y esa parte no es solo portar un pasaporte o tener una credencial de elector, sino es compartir la vida pública, la vida común, las cosas que nos reúnen, que nos identifican como mexicanos, que nos identifican como parte de esa comunidad, ¿no? Yo creo que ahí el papel de la Iglesia, el papel de las organizaciones civiles laicas, el papel de las diferentes alianzas que se puedan tejer es vital en la medida en que todos estamos pensando en que esta comunidad... ¿Ves condiciones para mitigar los recelos? Ahí estamos. O sea, Ricardo, la sociedad civil mexicana está hecha de la participación de gente religiosa junto con gente no religiosa. Hoy a mí me queda muy claro, lástima que no sea investigador, pero lo podría casi demostrar cuantitativa y cualitativamente. Y yo te diría, pon un ejemplo concretito. A ver, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo muy rápido? La salud. La salud es un derecho, o como dice la gente, primero salud y luego ya vemos. Bueno, vamos por acceso efectivo a la salud para todos, empezando por quienes menos tienen, pero para todos. O sea, esta es una visión de derechos, o sea, no es para unos, es para todos. Entonces, estamos en una campaña por acceso efectivo a la salud como una primera acción, 0 listas de espera, vamos a medir, vamos a ir a los establecimientos de salud a que la gente diga si la están atendiendo o no, pero en una lógica no solo de medir o de denunciar, sino de tener elementos para hacer una propuesta para lograr acceso efectivo a la salud. Porque además hay un cuento contado hace poquitos años de que llegaríamos a cobertura universal salud. Entonces hay que recuperar eso, porque es un derecho que es la base de la productividad y de la vida para las personas. Y vamos al mismo camino a decir, la economía social debe ser fortalecida, vamos discutiendo lo del salario en una perspectiva de recuperación gradual, en una perspectiva de generación de empleo y competitividad. Vamos discutiéndolo y es una mesa no para los pobres, es una mesa frente a la pobreza y la desigualdad donde cabemos todos. Claro, despreciando por quienes viven esa situación, pero no solos. También caben los empresarios, les conviene, es mercado interno, como dijo Lucila. A ver, ya entendí el planteamiento que hacían hace rato. Agregan demanda ciudadana para modificar patrones de conducta discriminatorios, desigualadores y para mover al gobierno y sus políticas. Pero ya Jesús nos adelantó su desconfianza frente al gobierno y sus políticas. Y sin embargo se necesitan. Entonces, momento de cerrar el programa hablando de lo que es, una vez que hayan agregado demanda, que tengan músculo social en todo el país y que movilicen en esta dirección integradora. ¿Qué esperarían de las políticas asumiendo la incredulidad que ya puso Jesús en la mesa y que nos la podría definir antes de decir hacia dónde? Mira, breve ya, coincido con lo que han dicho, el tema ciudadano es ir por la agenda, no es ir para impulsar gente, personalidades, se requiere gente valiosa en puesto, pero vamos con una agenda. Si hay una agenda tras la que vamos y consolidar instituciones, eso va a poder mantener la acción ciudadana. Si vamos en un momento dado a empujar personalidades a brincar, pues y todo eso, eso puede limitar. Entonces hay que ir por la agenda y la agenda puede unir a este país, hay que tener un proyecto. Aun cuando se habla ahorita de candidatos independientes y demás, hablamos de personas, pero aquí hay que centrarse en cuál es el proyecto, cuál es la agenda de lo concreto que hay que construir y buscar unidad en torno a eso. Frente a gobierno yo creo, francamente por mi experiencia, que ha sido muchos años y con muchas organizaciones empujando leyes, política pública, no están viendo esta situación de salir adelante. Yo me atrevería ¿De salir adelante por vía de la productividad. Yo creo que no seguimos en la época del subsidio y la asistencia. Seguimos en la época del subsidio, de la asistencia y del control electoral. Seguimos mucho en la vía de ver elecciones y no ver la solución de fondo. Es muy duro lo que estás diciendo. Yo lo estoy diciendo, pero creo... ¿Todas las políticas sociales? No todas las políticas, no quiero ser reduccionista. ¿Cuál salvas? Pero bueno, me pones a difícil a pensar. No me queda en varios gobiernos veo una tendencia muy fuerte a esto. Es más fácil, siguen resistiéndose a tener un pueblo autónomo, económicamente libre, que pueda entonces votar por quien quiera. Y eso requiere estadistas, no requiere políticos. Está fuerte Vamos a conclusiones, Felipe. No, digamos, lo importante aquí es entender que esto no es una tarea de uno, ni es solo para aplicarle a que tenemos una varita mágica, una bala de plata, que con eso solucionamos el problema. Sino es un problema complejo que requiere, por lo tanto, de soluciones complejas y de la suma de todos. Entonces la invitación a los que nos están escuchando es que se sumen a este frente, que pongan a disposición sus voluntades, sus talentos, sus capacidades, para juntos salir de esto, porque los pobres no son marcianos,
Los pobres no vienen de otro planeta, los pobres son hijos de esta tierra. Y eso es lo que no podemos soportar. Lucila, conclusiones. Evitar la dispersión, unir no llamamos las fuerzas, sino las habilidades y las capacidades de cada uno donde está, hacer juntos vigilancia, hacer juntos demanda y juntos propuestas. En el nivel que estemos, gobierno, proyectos productivos, acciones concretas desde las necesidades más específicas. El que está preguntándole al vecino cómo lo atendieron en el centro de salud, está haciendo acción ciudadana en ese nivel. Rogelio, conclusiones. Mira, yo creo que Acción Ciudadana es lo que hemos hecho durante muchos años, han hecho miles de gentes, pero también es una invitación a todo mundo. Es decir, tenemos una agenda, tenemos un llamamiento, unos análisis, pero básicamente es una convocatoria. Así se llama el documento 1, llamamiento número 1, porque estamos llamando a todo mundo a que tratemos de como país enfrentar en esta generación la reducción de la pobreza y la desigualdad de manera drástica y significativa. Entre todos, empresarios, etcétera, ricos, o sea, todos lo necesitamos porque nos conviene a todos, porque es mejor para el país y porque eso puede construir democracia. Lo que nos ha traído el pluralismo político, que no sé si es democracia, es cada vez más gente dispuesta a dar cosas y a regalar cosas, a tener ocurrencias para quedar bien. Y lo que necesitamos es plantear exigencias para decir, hay evidencia, hay estudios, hay experiencias de muchos años de mucha gente, eso tiene que ser tomado en cuenta. Si eso se logra un poco, la Acción Ciudadana frente a la pobreza habrá tenido éxito y va a ser el éxito de un país o por lo menos de una generación o de una parte de él. Yo me quiero quedar con el optimismo que Jesús sembraba hace algunos minutos cuando decía, yo veo un país que está cambiando, veo personas que desde la sociedad se están organizando para que esto se mueva, que no están pasivos, que no están quietos. Y entiendo que están planteando, Rogelio, una asociación de todos esos frente a lo que yo creo son los tres principales problemas de este país, y con esto cierro. El problema número 1 es la desigualdad, el problema número 2 es la desigualdad y el problema número 3 es la desigualdad. Si uno es mexicano, no puede pasarse de largo frente a estos tres problemas. Nos vemos próximo miércoles aquí en su canal 11 en Espiral. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.